Seguimos con la presencia, como habíamos anunciado, del doctor Galeotti, el tema lumbago. Entonces, o en general vamos a hablar de los distintos dolores de cintura que existen, de los cuales el lumbago puede ser una causa, ¿no? Claro, es decir, lumbago, digamos, involucra dolor en el área lumbar. Algos, dolor, lumbago, es decir, dolor de la zona lumbar. También conocido como dolor de cintura, claro, mal llamada ciática por algunos, que no es así. Pero lo importante, yo creo que de todo esto es señalar que es un dolor muy común que afecta a un enorme porcentaje de pacientes y que siempre o casi siempre se lo relaciona con la hernia de disco. Ajá. Cosa que deberíamos demitificar, porque los dolores lumbares en líneas generales responden a muchas causas. Por ejemplo, después de los 50, 55 años puede responder a un trastorno de las pequeñas articulaciones, no de la gran articulación del plato vertebral donde asienta la vértebra, entre cada una de ellas el disco, y que estas articulaciones tienen características muy especiales, son limitantes de la rotación y de la flexoextensión, y entonces estos dolores son muy comunes de también presentarse en el reposo, generalmente en la mañana, claro, embaran al paciente, lo hacen caminar hacia adelante. Y lo peligroso de esto es que muchas veces coincide con imágenes radiológicas o de resonancia nuclear magnética, es decir, con imágenes de tipo discal, o discales, porque aparecen extrusiones discales, y entonces se le asigna mayor importancia a esta extrusión discal que al fenómeno posterior. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos muchos pacientes que a veces vienen, ¿no es cierto?, preocupados porque algún amigo o algún médico generalista le ha señalado que ese tipo de dolor puede llegar a una intervención quirúrgica. Claro. Ese es un tema. El otro tema son los problemas de las escoliosis, es decir, de las desviaciones del eje, ¿no es cierto?, con rotación de los cuerpos vertebrales, problemas que comienzan a manifestarse en la juventud, alrededor de los 12, 13 años, 14 años, y que luego, cuando se cierra el periodo de crecimiento, este fenómeno no es que retrograde, sino que queda la desviación, pero no progresa. ¿Pero qué ocurre? Todos estos pacientes tienen una tendencia a desarrollar precozmente artrosis, o espondiloartrosis. De modo que esa es otra causa de dolor. Bien, ahora hay particular, o sea, hay una seña en particular que diga, que indique que puede ser una hernia de disco concretamente. Claro, en realidad cuando uno presenta una herniación discal, es decir, una extrusión del disco con compromiso de la raíz correspondiente al nivel por donde ese disco se extruye o protruye, el dolor es un dolor irradiado. Aquellos discos que se protruyen hacia adelante o hacia atrás sin compromiso del nervio pueden dar un dolor de tipo, o hacia arriba, ¿no? Los famosos nódulos de Schmoll, sí, pueden dar un dolor, de hecho lo dan, pero generalmente no son quirúrgicas y pueden ser pasibles de un tratamiento clínico, fisiátrico, ortopédico, con muy buen resultado. También la cronicidad del dolor, o sea, si es en algunos determinados momentos, o es todo el tiempo, claro, también puede indicar. Es decir, probablemente quienes siguen estos programas recordarán, y Claudio recordarás, que alguna vez hablamos del dolor crónico. Sí. Dolor crónico tiene una impronta, ¿no es cierto?, es psicosomático, hay una impronta cerebral, es decir, el dolor se imbuye dentro de nuestros esquemas y entonces tiene una característica muy especial, no responde a las medicaciones tradicionales, por eso hay especialistas de dolor. Claro. El dolor se hace crónico, ¿no es cierto? Muchas veces ese dolor tiene que ver con distintas posiciones. También hablamos en algún momento de la disfunción vertebral, es decir, la obesidad, el sobrepeso, el cigarrillo, el sedentarismo, ¿no es cierto? Todo eso lleva a que se produzca una descompensación de la columna y eso trae dolor. Y volvemos a repetir, no es una hernia de disco o puede no estar acompañada de una hernia de disco. Otra patología muy común es lo que se llama la espondilolisis, es decir, rupturas que se producen en la zona de aposición de las vértebras en el pedículo. Lamentablemente yo había traído unas fotografías que no las podemos pasar por un problema del disquete. Entonces eso da un dolor muy característico. El paciente tiene dolor en la posición de pie, generalmente trata de llevar
su posición hacia adelante, claro. Es decir, caminan en una actitud típica y tienen mucho dolor después de estar sentados y al incorporarse. Bien. Toda esta cantidad de patologías tienen un determinado tratamiento, ¿no? Claro. La mayoría de los casos, decimos, no es quirúrgico. No, en este particular caso de que hemos Bien. hablado, digamos que puede ser tratado clínicamente y con éxito. Sí, por supuesto. Son tratamientos largos, de muchas sesiones. Depende el tiempo de evolución. Generalmente, si el dolor es un dolor crónico, debemos tratar el dolor, manejarnos con una serie de medicamentos y además con toda el arsenal terapéutico que tiene la fisiatría. Bien. Pueden tener resultados extraordinarios, siempre y cuando el paciente entienda que es un problema a largo plazo o mediano plazo, que debe colaborar y obviamente, aquí que se habla tanto de la obesidad, el paciente debe reconocer que la mochila que se lleva puesta debe ser tratada para evitar la sobrecarga o el sobrepeso a nivel vertebral. También habrá que ver, bueno, después el tema postural, o sea, todo lo que tiene que ver con las causas, como para que esto no siga avanzando, ¿no? El tema postural es fundamental, hay que tratar de que el paciente mantenga la más correcta postura y para eso hay que estimular masas musculares que se pierden a través de una rehabilitación. Es decir, hoy la rehabilitación del paciente con dolor, con lumbago, genéricamente hablando, tiene excelentes resultados porque existen protocolos que permiten llegar a muy buenas o arribar a muy buen puerto. Bueno, Jorge, nos vamos a volver a encontrar muy prontito, ¿eh? Muchas gracias y bueno, feliz año nuevo para todos, que el 2006 llegue con felicidad, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Seguimos.